Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Bueno, iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, entonces, a lo que vinimos, vamos. Bueno, entonces, por favor, acompáñeme por favor a Juan 10:10. Y necesito que no se van a olvidar de este versículo, ni hoy ni nunca. Bueno, cuando lleguen ahí me dicen amén. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Dios, por tu gracia, por tenernos aquí en esta noche, Dios, dispuestos para escuchar de ti, aprender de tu palabra y sobre todo colocarla por obra, Dios. Bendícenos y bendíceme en este momento. Sé tú llevando tu palabra en el nombre de Jesús, con el poder de la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, en la iglesia, ¿les gusta esta palabra que leímos en Juan 10:10? ¿Por qué les gusta? Hay algo especial que dice allí en este versículo, y es que dice que el Señor vino ¿para qué? Para que tengamos vida y vida escasa, ¿cierto? ¿En qué? En abundancia. Y esos son versículos que digamos, como les decía yo ahora, que todos nos los sabemos, y el que no se lo sabe se lo va a aprender ahora. Juan 10:10, recuerde, Juan 10:10, ¿no? Porque es importante grabarnos los versículos, y especialmente este tipo de versículos que hacen en nosotros algo especial, porque son promesas. Y cuando nosotros recibimos promesas de parte de Dios, wow, hacemos algo especial y por lo menos las tenemos allí. Pero en la iglesia todos nos las sabemos, sabemos en qué libro está, sabemos, nos la sabemos de memoria, muchos de nosotros nos la sabemos de memoria. Incluso hacemos algo con cada promesa, y es decir, yo tomo esta promesa, y eso no está mal, claro que no, la tomo para mí, claro que está muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y hay algo especial en este versículo, porque dice que Jesús vino ¿a qué? A nuestras vidas y no nosotros a Él. Es decir, que los que estamos aquí, todos, no estamos aquí por nuestra propia voluntad, sino porque el Señor nos escogió para ser sus hijos. Por eso en la misma palabra de Dios dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. O sea que somos ¿qué? Privilegiados, somos privilegiados de que Él fue el que nos escogió. Y por eso este versículo dice que Él vino precisamente a eso, a darnos vida y vida en abundancia, con ese propósito. ¿Listos? Bueno, la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿y por qué mi vida va en contravía? Y ese es el nombre de esta enseñanza, de esta prédica, vida en contravía. ¿Por qué? Porque hoy vemos que al interior de la iglesia hay mucha necesidad, muchos cristianos que no son de esta iglesia, aclaro, ¿no? No son de Casa sobre la Roca, pero sí hay muchos cristianos que se quedaron con la idea de que ser un buen cristiano es aquel que puede durar una hora orando, aquel que puede saberse todas las alabanzas en el tiempo de alabanza y adoración, y no está mal, pero se han quedado con eso, que se han leído la Biblia de tapa a tapa varias veces, que mucho hacen muchas cosas, y no está mal, digamos que no está mal, que servir en la iglesia o en una iglesia, eso es ser cristiano, y tampoco digamos que eso es únicamente lo que quiere decir. Y por eso muchas veces vemos cristianos de ese tipo, con ese perfil, pero detrás de ellos vemos una vida opacada, una vida en escasez, una vida que no muestra realmente lo que Dios vino a nosotros, como lo dice este versículo, no muestra lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas, que es darnos una vida en abundancia, sino que vemos que son muchas veces vidas en escasez, vidas endeudadas, vidas de personas que viven supremamente diferente al propósito de Dios. Y precisamente eso es lo que queremos ver en esta noche. Buscando y buscando, dije: Señor, muéstrame dónde
puedo confirmar esta palabra a través de tu misma palabra, porque aquí lo que venimos es aprender de la palabra de Dios. Y me llevó precisamente, fue a Mateo 25, 14, 30, que es la parábola, yo la conocí como la parábola de los talentos. Y en la nueva versión internacional se conoce como la parábola de las monedas de oro, pero es la misma. ¿Sí se la saben? ¿No se la saben? Como sé que hay personas que no se la saben, vamos a leer, que son como 16 versículos, pero corticos. Vamos a leerlas para que todos entremos en contexto de qué es lo que está pasando allí. Entonces vamos a ir leyendo. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. El señor le dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el de las 2,000 y también pasó lo mismo. Multiplicó las 2,000 y también le dijo lo mismo, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir de la felicidad de tu señor. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esta parte última de esta porción bíblica que es muy bonita, que trae mucha enseñanza, y dice el versículo 24, después llegó el que había recibido 1,000 monedas. ¿Ustedes creen que 1,000 monedas de oro es poquito? Eso es un dineral, mucho dinero. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Versículo 28, después ordenó, quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia. ¿Sí ve cómo vamos ratificando el versículo de Juan 10:10? Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y el versículo 30 dice, y a este siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, ¿cuántos han recibido bendiciones de parte de Dios? ¿Sí la han recibido? Levante la mano. ¿Cuáles? Todos hemos recibido bendiciones de Dios. La pregunta que hacemos es, ¿qué estamos haciendo con eso que Él ya nos ha dado? Y si ya recibimos, preparémonos, porque si hemos sido buenos mayordomos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a dar mucho más, dice la palabra de Dios, y creemos que su palabra es la verdad. Amén. Y aquí no se refiere solamente a la parte material, porque muchas veces, como se habla de dinero, de monedas de oro, en la Reina Valera de talentos, que también es dinero de alguna manera, vemos que esta abundancia es espiritual, vemos que esta abundancia es en lo familiar, en lo laboral, en lo social y obviamente en lo financiero y económico. O sea que cubre todas las áreas de nuestra vida. Dios nos escogió para tener una vida en abundancia, pero la calidad de mi vida es mi responsabilidad. Y eso que tenemos que tenerlo claro en esta noche, y por eso es importante entender de qué se trata esta parábola. Tú decides qué tipo de vida quieres tener. Cada uno lo decide. A quien, digamos, anteriormente sí lo obligaban a uno los papás, es que usted tiene que estudiar X carrera profesional. Y uno, como dijo, estaba sometido a eso. Ahora, digamos que eso ha cambiado, pero de alguna manera cada cual ahora escoge lo que quiere ser. Y eso es lo que precisamente Dios nos está mostrando en esta noche. Cada uno escoge su propio destino de vida, de cómo la quiere llevar. Porque por parte de Dios ya sabemos que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea que por ese lado no hay que mirar nada. Está prácticamente ¿en quién? En nosotros. El problema es que muchos creen que no merecen
ser bendecidos, que no son capaces, que eso seguramente Dios se equivocó y me dio algo que yo no me merecía, no debe ser para mí. Y eso es una mentalidad de pobreza, mentalidad de escasez, que muchas veces mirando al interior de cada persona, porque cada persona es un caso especial, habría que mirar cuál es su raíz y cuál es su historia, el por qué viene arrastrando con ese tipo de mentalidad. Dígale al que tiene a su lado: tú eres responsable de tu calidad de vida. El único responsable de tu propia calidad de vida es cada uno de nosotros, y esto tenemos que tenerlo supremamente claro. Esa responsabilidad es individual, es personal. Cuando el Señor volvió, dice que al cabo de muchos años, empezó a llamar uno por uno. Y eso es lo que el Señor nos va a hacer un día con nosotros. Nos va a llamar uno por uno y nos va a decir: bueno, yo te di esto, esto y esto y esto, ¿qué hiciste con eso? Entonces tenemos que rendirle cuentas a Dios, y eso es lo que necesitamos entender, que llegará el momento en que cada uno de nosotros en lo individual vamos a rendirle cuentas a Dios. Y hay una pregunta: ¿ustedes creen que Dios se enoja cuando o se molesta cuando nos va bien? Yo creo que no, ¿cierto? Porque Él dice ahí en su palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y además dice aquí en la misma parábola, cuando habló con los siervos que hicieron su tarea, entran en el gozo del Señor. O sea que estamos entendiendo que eso no hace parte del Señor. Levante la mano quienes son padres. Muy bien, muchos padres. Ahora levante la mano los que son hijos. Uy, no, hay unos huecos por allí impresionantes. Son como extraterrestres, no sé. Bueno, todos somos hijos y algunos somos padres. Entonces, ¿cuántos de nosotros como padres nos alegramos cuando a nuestros hijos les va bien? Todos. Y si uno mira desde cuando empezó con los chiquitines, los primeros pasitos, eso era con lágrima y todo, de la alegría uno, ¿sí o no? Eso era una emoción y uno se alegraba muchísimo cuando dijo pa, pa o ma. Uno saltaba de la dicha, le tomaba foto, apuntaba y con el registro forever, ¿no? Porque eso le alegró su corazón. El niño sigue creciendo, va a su colegio, le va re bien. Eso lo llena a uno de alegría. Va a la universidad, después de su profesión, se casa, tiene una familia, le va bien. Y uno de padres se siente muy bien con eso. ¿Cuánto más no nuestro Dios, por cada logro que nosotros tengamos, Él también se va a alegrar muchísimo? Pero demasiado. Por eso démosle un aplauso a nuestro Dios, que se alegra siempre con nosotros. Bueno, y a ellos les se cumple precisamente esta palabra que dice que al que tiene, Dios le da más y en abundancia. Al que tiene fe, Dios le da más. Al que tiene pasión, Dios le da más. Al que tiene disciplina, Dios le da más. Al que tiene el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, amabilidad, todo eso, el que lo tenga le va a dar mucho más. Porque esa es la labor, esa es la tarea, digamos, no es tarea de Dios, pero se complace cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces la pregunta que volvemos al comienzo es: ¿por qué en medio de la iglesia como tal del Señor vemos que hay muchas personas que van en contravía de ese plan de Dios? El Señor dice por aquí y muchos van para el lado contrario. Es decir, el Señor dice: yo vine para darles vida y vida en abundancia, por aquí, y muchos es por acá. Entonces eso pasa y lo vemos en las iglesias, y eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué es lo que pasa? Y en esta parábola encontré tres aspectos por los cuales, que habrá muchas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a llevar solamente tres, de las que posiblemente esté pasando en alguno de nosotros, y por eso, digamos, no vemos ese fruto y esa vida en abundancia. Número 1, una acción vale más que 1000 palabras. Está Mateo 25, 24. Dice: después llegó el que había recibido 1000 monedas, y eso ahí empezó pues a hablar y hablar. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Mejor dicho, ese es el tipo de cristiano que tiene por costumbre hablar mucho, pero no hace ¿qué? Nada, no hace nada. Representa ese tipo de cristiano que dice amar a Dios, pero no hace lo que Dios dice que se debe hacer. Vivimos en un momento donde es fácil criticar, las redes sociales se prestan mucho para eso, se critica, se habla, se juzga, de todo, es muy fácil.
pero uno se pone a mirar al interior de todo este tipo de personas y perfiles de esas personas que hablan y critican, y sus vidas son esas, son vidas que van en contravía del plan perfecto de Dios. El domingo pasado, este domingo, estuve en una reunión de esas de asamblea que hacen las unidades, ahí estuve, y cada vez que digamos que en la asamblea se presta eso para que la gente hable, claro, pero había mucha persona que pedía la vocería y empezaba a hablar y era para criticar y para juzgar y para señalar de lo que se hizo o lo que no se hizo, bueno, muchas cosas, y la gente se pone brava y es grosera, y entonces uno decía, bueno, ¿y esto qué es lo que está pasando con estas personas? Llegó el momento de escoger una nueva asamblea, un nuevo consejo, ¿y cuántos de esos que se levantaron a juzgar, ustedes creen que levantaron la mano para ser voluntarios para eso? Ninguno de ellos. Todos los que salieron a criticar, mejor dicho, como se dice popularmente, puro tilín tilín. ¿Cómo saben de Biblia? Puro tilín tilín y nada de paletas. Es decir que salieron a hablar y a rajar y a criticar, pero a lo último, cuando realmente ellos, que están en contra de muchas cosas, podían hacerlo, no lo hicieron. O sea que prefirieron no hacer nada y simplemente se dedicaron fue a hablar y a criticar. Por eso en Mateo 7:20 dice, por sus frutos se conocerán, por sus frutos. ¿Y eso es para quién? Para nosotros como sus hijos. Y no se refiere solamente en el aspecto económico, no. Ese es un fruto, como les decía ahora, que es en todas las áreas de nuestra vida. Es una prosperidad integral. ¿Han escuchado ese término? ¿Prosperidad integral? Bueno, esa prosperidad integral tiene que ver con eso precisamente, porque tiene que ser una prosperidad en lo espiritual, primero que todo. Tiene que ser una prosperidad en el área familiar, en las casas, la familia, los hijos. Tiene que ser una prosperidad laboral, tiene que ser una prosperidad social, pero también tiene que ser una prosperidad económica. No podemos dejarla de allí. Entonces es importante entender que ese tipo de prosperidad es la que Dios en su palabra nos está llevando a que seamos hacedores precisamente de ese tipo de prosperidad integral. Por eso nuestra iglesia, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Iglesia Casa sobre la Roca. ¿Iglesia qué? Integral. Integral. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos para que todos seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. De hecho, en el Biblia hay algunos módulos donde es, por ejemplo, el manejo del dinero, el manejo del tiempo y otro tipo de enseñanzas que nos llevan a eso, a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, porque el tiempo, aunque muchos crean que es algo como obligatorio que tenemos que tener, es algo que Dios nos da. Y aún en el tiempo tenemos que ser buenos mayordomos. En el dinero que nos da, buenos mayordomos. En todo tenemos que ser buenos mayordomos. Amén. Mire lo que dijo San Agustín. Dice así: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de mí, de ti. Es decir que cuando se trata de tener esa comunión con Dios y esa espiritualidad, hay que orar perfectamente fuerte y apasionado y con ganas y lo que sea, pero la otra parte no podemos dejarla de lado. Tenemos que también empezar a hacer precisamente para que las cosas que le entregamos a Dios en oración podamos ver el resultado y el fruto. Amén. Como lo aprendí yo aquí en la iglesia, aquí lo aprendí, que dice, no es solo oración, sino oración, porque la oración sin oración no pasa nada. Y esto fue precisamente lo que cayó este siervo malo. Hablaba mucho, pero hacía ¿qué? Poco. Y por eso su vida estaba así, destinada a ser una vida sin propósito. Pregunta, ¿por qué Dios le quitó al siervo malo lo que tenía? Porque llevaba una vida como si no tuviera. Teniéndolo allí, el Señor se lo dio, tome y yo me voy, mire a ver qué hace con eso. Lo enterró, pero su vida la llevaba como si no tuviera nada, y por eso el Señor, venga para acá y tome usted, que usted sí supo para qué yo le dejé esto. Entonces, eso es importante entender cuando yo les hago esta pregunta, ¿qué le ha dado Dios? Porque muchas veces podemos tener cosas o tener capacidades que Dios nos ha dado, que vamos a hablar un poquito más adelante, y las tenemos como aquel siervo malo, enterradas, por allá enterradas, esperando que pasen las cosas y no se dan. ¿Cuánto, y aquí viene la pregunta, o qué de lo que Dios nos ha dado, lo tenemos enterrado y llevamos una vida como si Dios no nos hubiera dado nada? Quiero que nos llevemos esta pregunta
y respondámosla allá en la intimidad con Dios, a ver qué es de lo que Dios nos ha dado, lo tenemos enterrado y que quizás por eso nuestra vida es una vida sin propósito, una vida en desierto, una vida de escasez. Entonces, en la versión Reina Valera dice la parábola de los talentos. Y los talentos los conocemos también en esta versión como dinero, pero también con esas capacidades que todos tenemos a través de los talentos que Dios nos ha dado. Y también es importante mirar qué hemos hecho con esos talentos que Dios nos ha dado, con esas habilidades. Y que por eso quizás tu vida no tiene fruto. Y este tipo de cristianos, estos siervos malos son los que se les pregunta, hey, ¿cómo vas? No, en la lucha. No, así como cuando usted era... Eso, ustedes saben, en la inmunda, o sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un chip completamente diferente y salidos completamente del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy por hoy el ser humano tiene más de 30 bloqueos mentales con la abundancia, por muchas razones. Nacen y empiezan a formar ese tipo de pensamientos inconscientes que lo alejan precisamente de todo este propósito de Dios. Otra frase de San Agustín dice: no vas el mañana a ver si hoy no lo empiezas a hacer. Entonces es importante entender eso. Las cosas se nos dan, pero cuando le ponemos propósito y empezamos a trabajar por ellas. Es la única manera. Mientras tanto, seguramente el tiempo seguirá pasando y no podremos ver nada. Y nos lo dice más exactamente Proverbios 14:23, que no alcancé a mandárselo a Chucho. Y dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Entonces aquí estamos ratificando lo que se está predicando. El llamado que Dios nos hace es a que seamos ¿qué? Productivos. Segunda razón por la cual el cristiano hoy está andando así, como sin un tacón en su zapato. Le echamos la culpa a Dios y a las personas de todo lo malo y dejamos a un lado nuestra responsabilidad. Y ahí mismo en Mateo 25:24 dice: después llegó el que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Porque tú eres duro, porque tú cosechas donde no has sembrado, porque tú recoges donde no has esparcido, por eso prefiero no hacer nada. ¿Ve la dureza del corazón de este siervo malo? Echándole la culpa a Dios de su fracaso y de las cosas que no hizo. Y por eso él prefirió no hacer nada. O sea que, como decía él, mi estado actual es por tu culpa, le decía a Dios. Como quien dice, tú fuiste, le decía así al Señor. Ese es el siervo malo. No culpes a Dios por tus fracasos. Nosotros somos los responsables, no Dios. ¿Listos? Y Eclesiastés 11:4-6 nos lo ratifica y habla específicamente de eso, que dice así el versículo 4: quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Hay gente así. ¿Se acuerdan de esas personajes de Celio? Celio. El otro que estaba ahí al lado le dice: Celio, ¿usted tiene antídoto para la mordedura de culebras? No, ¿por qué? Es que ahí viene una. Entonces no se moviliza la gente para nada. Prefiere que venga y pase de todo en su día y no se moviliza. La iglesia tiene que movilizarse. O sea, ¿a quién les gusta ver el Chavo del 8? A todos nosotros crecimos viendo el Chavo del 8. Pero hay algo especial con el Chavo del 8. Tiene un espíritu de ¿qué? Aplaza ¿cómo se llama de pecado? Procrastinación. El chavo se le dice: sí voy, sí lo hago. Y si miramos aquí con cabeza fría, nos vamos a dar cuenta por qué vive solo y por qué vive en la calle. ¿Se dan cuenta? Todo es espiritual y tenemos que verlos con ojos espirituales. Vive solo en la calle y en un tarro. ¿Por qué? Por procrastinar y por no ponerle propósito a su vida.
Yo cuando el Señor me mostró, dice, uy, tenaz. Y yo disfruto mucho cuando veo el Chavo, pero hay que mirar todo con ojos espirituales, iglesia. Versículo 6 dice, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Dios no bendice al negligente, Dios bendice al diligente. Entonces tenemos que poner manos a la obra con este tipo de palabras y con el propósito que Dios tiene, porque a Dios le agrada y se pone contento cuando a nosotros nos va bien. Y el otro lado de la moneda es que le echa la culpa de todo lo malo en su vida a las personas, incluso al mismo diablo. Llegó tarde a su trabajo porque se levantó tarde, el diablo. Lo echaron del trabajo, el diablo. Perdió un examen en la universidad, en el colegio, porque no estudió. ¿Culpa de quién? Del diablo. Y el diablo por ahí, no, pues todo yo. No, tenemos que pararnos y poner nuestros pies sobre la tierra y empezar a darnos cuenta que la culpa es de quién, de cada uno de nosotros. Amén. La persona productiva sabe reconocer sus errores, hace los ajustes y para adelante. El negligente, toda la culpa se la atribuye a Dios o a otras personas y no hace nada por mejorar. Bueno, por aquí tenía algo que les quería compartir. Bueno, ya me lo pasé, pues sigamos. Bueno, tercer punto, por la cual de pronto muchos de los cristianos están viviendo como el siervo malo, porque estamos dirigidos por el miedo. Mateo 25:25, en la misma parábola de las monedas de oro. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. ¿Tuvo qué? ¿Tuvo qué? ¿A cuántos de nosotros nos ha dado miedo por muchas cosas? Claro, pero digamos hay momentos en los cuales no tenemos por qué vivir bajo el mando y la autoridad en nosotros del miedo, porque el temor, el miedo es tu peor compañía y eso tenemos que entenderlo. Y hay una historia muy chévere también, bíblica obviamente, que está en Números 13, que es la historia de los 12 espías. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Moisés hace un encargo de escoger cada uno de las tribus y mandarlos a investigar, porque el Señor ya le había dado la orden, ¿no? Allá está la tierra prometida. Entonces él fue y mandó este equipo para revisar cómo era la tierra prometida, cómo era eso allá, y se fueron los 2 espías. Cuando los espías llegaron, ¿qué fue lo que primero pasó? Vieron que unas uvas, allí dice la palabra de Dios que entre 2 tenían que cargar un racimo, con una vara, con un palo. ¿Cómo sería? ¿Se han visto algunas veces cargando cosas entre 2 personas? Así era el racimo de uva. Imagínense esa tierra tan buena. Ellos dijeron, esta es la tierra prometida. Todos dijeron, esto es lo de nosotros, perfecto, esto está muy bueno. Pero ¿qué pasó? Porque después vieron ¿qué? Gigantes. ¿Y qué pasó con 10 de estos espías? ¿Tuvieron qué? Miedo. Ellos se visualizaron siendo comidos seguramente por los gigantes. Mientras que Caleb y Josué, que fueron los que siempre estuvieron de acuerdo en que esa era la mejor tierra, dijeron o visualizaron más bien que comiéndose ese fruto, sembrando y cosechando y teniendo una vida ¿en qué? En abundancia. ¿Sí ven la diferencia de 10 contra 2? El tipo de pensamientos. Porque todo esfuerzo trae ¿qué? Su recompensa. Ese fue el pensamiento del siervo malo, que se atemorizó, se acobardó y por eso no hizo ¿qué? Nada. Se acomodó esperando seguramente que todo le cayera del cielo. Y esa es la famosa zona de confort, que nos conformamos y se nos puede pasar toda la vida esperando que nos llegue todo sin esfuerzo, y tenemos los recursos porque el Señor ya nos los dio, pero vivimos como si no tuviéramos ¿qué? Nada. Hay una película que se la recomiendo que se llama La Sociedad de la Nieve. Esa película es sobre una historia verídica de unos deportistas que cayeron en un avión en el año 72, viajando de Uruguay a Chile, como que era. Y cayeron en ese avión militar 45 deportistas en la cordillera de los Andes. Duraron 2 meses y medio allá, metidos, a más de 4.000 metros de altura. ¿Y qué pasó? Cogieron el fuselaje del avión como la zona de confort. Y ellos dijeron, no, aquí nos van a rescatar,
y el tiempo pase y pase y pase y aquí nos van a rescatar y aquí estamos bien. Esa es la zona de confort que muchas veces nosotros como hijos de Dios caemos y nos conformamos y nos sentimos bien. Es que yo tengo para la comida de hoy, está bien. Es que yo tengo la salud lista para hoy, bien. Es que todo le vamos dando así y esperamos sencillamente que el tiempo va pasando, pero no hacemos más por mejorar. Y esto fue lo que pasó con este equipo precisamente de deportistas. Muchos al comienzo se murieron con el impacto, pero quedando 16, uno tomó la decisión de salir de la zona de confort. Dijo, yo me voy de aquí, yo no sigo esperando a nada en este fuselaje donde ya nos estamos comiendo los unos con los otros, estamos comiendo los muertos para sobrevivir, y tomó la decisión de arrancar. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que salgamos de esa zona de confort y hagamos lo que para muchos es loco. Cogió y se salió del fuselaje y salió a mirar dónde iba a llegar y encontró la salida. Y por él se salvaron los 16. Entonces, la invitación es supremamente importante para que miremos, como les decía, todo con ojos espirituales. Hoy el Señor nos está diciendo, sacúdete, sal de esa zona de confort y empieza a trabajar para que tu vida sea de aquel siervo bueno y no de aquel siervo malo. En Números 14:11, que tiene que ver con esta historia también, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, después de que vio que los 10 se devolvieron, llegaron y alborotaron al pueblo, hablaban mal de la tierra prometida, no, eso es lo peor, no, eso no sé qué. Entonces el Señor, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros. Cuando te dejas dominar por el miedo y te paralizas, estás menospreciando a Dios. Eso que muchas veces pasa en nuestras vidas, eso es menosprecio para Dios. Ojo con eso. Igualmente cuando Él se refiere a lo de la fe, cuando tu fe mengua, estás negando y dejando de creer en el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo va a ser una vida en victoria? ¿Cómo el Señor le va a dar más si ese temor no te deja ni siquiera creer en tu propia fe? Difícil. Entonces necesitamos entender y estar con los pies puestos sobre la tierra. ¿Realmente somos hijos de Dios o no lo somos? Solo Josué y Caleb vieron una oportunidad en medio del miedo de los demás que veían. Nunca tomes decisiones basadas en un futuro de crisis. No lo hagas. ¿Se acuerdan antes del año 2000? ¿Qué es lo que decía la gente y qué es lo que murmuraba? En el año 2000, ¿qué va a pasar? Se va a acabar la tierra. Esto, hasta aquí llegamos. Frikis mortis, calavera. No. Y llegó el año 2000 y ¿qué pasó? Nada, aquí estamos. Pero eso sí, a raíz de esa noticia que fue global, personas se murieron, se suicidaron, hicieron familias, empresas se acabaron, se liquidaron en medio de ese temor y de eso. No tomes decisiones basadas en un futuro de crisis. No lo hagas porque vas a tomar las peores decisiones de tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque la crisis es temporal. Eso llega y se va. Los que hemos pasado por enfermedad, llegó y se fue. Los que hemos estado en alguna situación así, llega y se fue. Pero las promesas de Dios son ¿qué? Eternas. Eternas. Eso que te está pasando hoy va a pasar. Confía en Dios y empieza a trabajar por eso y vas a ver cómo sales de allí. Las promesas de Dios fueron para ayer. Las promesas de Dios son para hoy y las promesas de Dios son para mañana. O sea que las promesas no tienen edad y son ¿para cuándo? Para siempre. Apropiémonos de las promesas, pero trabajemos para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Muy bien, ahora sí, ya que me está amenazando, tóqueme allí el piano. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Dios lo primero que espera de nosotros son nuestros frutos espirituales. No nos olvidemos, el resto son añadiduras, pero necesitamos trabajar para que esos frutos espirituales estén así como esos racimos de uvas, que se caigan del peso de nuestra fe. Todos tenemos dones dados por Dios.
¿Dónde están los dones que yo te di? Nos va a decir un día el Señor. El don de servicio, algo sencillo que uno dice, no, pero es que eso es solamente para los que sirven en la iglesia, solamente para el pastor, es solamente los dones. No, todos tenemos dones. Empecemos en la casa. ¿Le sirves a tu esposo? ¿Le sirves a tu esposa como Dios manda? Esposas, ¿preparan los alimentos de su casa con el ingrediente mayor que debe ser el amor? ¿O hacen las cosas de mala gana y ahí porque toca hacerlas y que no te gusta cocinar? Ahí empieza todo. Hijos, ¿le sirves a tus padres de buena gana o con rabia hace lo que ellos te mandan? ¿Dónde está lo que estamos? ¿Dónde está? ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? En el trabajo, ¿haces tu trabajo con empeño, con pasión, con gozo para que tu empresa crezca? Y cuando hablo de tu empresa no es porque seas el dueño, así se hace el empleado. ¿Haces algo especial para que esa empresa en la cual te dio esa oportunidad de trabajo crezca y no te quedes un día sin trabajo? ¿O sencillamente esperas y estás mirando todo el tiempo el reloj para que sea la hora de salida y te vas y sales corriendo? Eso es lo que tenemos que mirar. El don de fe. ¿Realmente crees que todo va a pasar y haces la tarea que te corresponde? ¿O asumiste una posición de vencido, de destruido, de cobardía y no te movilizas a generar un cambio en tu vida? Activa los dones que Dios te dio. Ya te los dio, actívalos. Lo que no se usa, ¿qué pasa con lo que no se usa? Se atrofia, se daña y huele ¿qué? Huele feo. Active los dones, actívelos. Si crees que solo Dios te dio un don, es tu responsabilidad multiplicarlo, como lo hicieron los siervos buenos. Es la responsabilidad de cada uno. No entierre los dones que Dios te dio, como lo hizo el siervo malo. Activa tus talentos, aquellos que sabes hacer y no lo haces, no lo entierres. Eso quizás es lo que te va a sacar de aquel lodazal que estás viviendo financieramente y no te has dado cuenta que tienes allí la herramienta para salir adelante. La iglesia tiene que movilizarse. Cuando usamos con responsabilidad todo lo que Dios nos ha dado, los dones espirituales, esos dones, esas capacidades de avanzar, los talentos, porque todos tenemos talentos, habilidades, destrezas, todo eso, el dinero, los recursos, Dios nos va a dar mucho más. Así que empecemos a trabajar por eso, para que veamos lo que quizás no hemos visto. Porque buenos sí somos para escribir, como les he dicho en otras ocasiones, para llenar esa hojita de propósitos y metas. Volteamos la hoja, conseguimos un papel, seguimos llenando, pero ¿qué estamos haciendo realmente para que eso se cumpla? Allí es donde tocas el corazón de Dios y Él te dirá: hiciste bien. Ponga su nombre allí. Hiciste bien, Iván, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.